En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. La espera en el reino de Dios era un común denominador en tiempo de Cristo. El pueblo de Israel era un pueblo religioso que por lo tanto esperaba que se cumplieran las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo. Sin embargo, no todos entendían como reino de Dios la misma cosa. Para unos el reino de Dios era más bien expulsar a los romanos. Era un reino político en el que el Señor nombrara un rey que dirigiera los dictámenes del pueblo de Israel. Estaban subyugados por medio del imperio opresor que era el imperio romano, tenían que pagar impuestos, tenían que cumplir sus leyes, aunque había cierta independencia en algunos ámbitos, sobre todo el religioso, en otros muchos, en el ámbito civil, tenían que hacer aquello que venía desde Roma, las directrices marcadas por el César. Y por lo tanto muchos esperaban un reino de Dios que estaba marcado por la expulsión del imperio opresor. Otros de ellos, los fariseos sobre todo, esperaban la llegada del reino de Dios en cuanto al cumplimiento de esas promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel, identificadas en la salvación. Para ellos la llegada del reino de Dios significaba la venida de la salvación. Ellos cumplían con un pacto. Su parte del pacto era subir al templo a rezar, cumplir una serie de leyes y normas rituales, pagar el diezmo de lo que ganaban, hacer evitar el mal, cumpliendo los 10 mandamientos, el decálogo. Y con eso quedaban justificados. Ellos esperaban la recompensa. La venida del reino de Dios para ellos era una recompensa donde Dios les pagaba el bien que ellos habían hecho. Habían cumplido la parte que a ellos les correspondía de su contrato y esperaban que Dios cumpliera la parte que a Yahvé le correspondía. Pero el reino de Cristo no se identifica ni con el reino político que esperaban unos, ni con este reino de satisfacción de una deuda que esperaban otros. El reino de Dios, identificado en Jesús, es la llegada del reino del amor, de la paz, del perdón de los pecados y por lo tanto de la justicia divina, no de la justicia de los hombres. ¿En qué consistía, por tanto, el reino de Dios? En aquello que dice el prólogo de San Juan, que la luz vino a los suyos y muchos no la recibieron. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿y nosotros qué reino de Dios esperamos? ¿Esperamos el reino de Dios que Cristo nos trajo? El perdón de los pecados, la paz que uno recibe cuando se fía de Él y pone su vida en sus manos. ¿O esperamos un reino de Dios más bien identificado con el Dios tapa agujeros? El Dios que me quita los problemas. Estoy necesitado, vengo a pedir al Señor. Vengo a pedir cosas legítimas. ¿Cómo no va a ser bueno pedir la sanación física? ¿O cómo no va a ser bueno pedir el trabajo para los tuyos? O que tu hijo o tu hija encuentren una persona con la que contraer matrimonio religioso y por lo tanto vivir en familia. Pero tienes que entender que no solo tienes que venir a pedir, que también tienes que venir cuando no tienes que pedir, porque hay alguien que te espera. Ese es Dios. Que tienes que venir no solo a pedir cosas materiales, porque también tienes alma. ¿Y estás cuidando tu alma?
¿Estás pidiendo al Señor que te dé la santidad? Es decir, que te ayude para superar tus limitaciones de carácter, para ser más generoso o más humilde o más misericordioso y perdonar como a ti te gusta que te perdonen. El reino de Dios es el amor de Dios que se siembra en nuestros corazones y que tiene como finalidad transformar nuestra alma para que amemos como Él nos ama. La luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pregúntate, ¿y qué espero yo de Dios? ¿Soy como los fariseos que solo esperan la contraprestación al cumplimiento de la parte del contrato que ellos han realizado? ¿O por el contrario pongo el corazón en mi relación con Dios? Intento amar, lucho por corresponderle, y aunque no tuviera nada que pedir, aunque no tuviera pecado que confesar, vendría porque necesito encontrarme con aquel que me ama y que es mi Señor. El reino de los cielos ha venido a nosotros. ¿Cómo lo acogemos? Muchos, decepcionados, abandonaron a Cristo porque esperaban ese libertador político y Cristo no lo era, o porque esperaban únicamente un Dios cómodo que no les complicara la vida, que les diera lo que ellos pedían, lo que habían compactado en el pacto y nada más. Dios es mucho más grande y viene a compartir contigo su vida divina, pero también viene a transformar la tuya y tienes que ser dócil a su voluntad, dúctil para dejarte transformar por Él. Que sea así y que la gracia de Dios transforme nuestra vida. Nos ponemos en pie.